qué lindo podértele decir gracias por estar aquí, qué chévere podernos llenar de ese gozo, esa alegría de decir sí, de querer hoy aprender más de esta palabra de vida. Eso a mí me emociona muchísimo, creo que es el minuto. Qué lindo. Mira ese evangelio tan precioso, la fidelidad a Dios. Conocer la verdad y nos hará libres. Y solo somos discípulos si aceptamos su palabra, permanecemos en ella, en comunicación con Él. Entonces, siempre la pregunta, ¿no? ¿Somos fieles a Dios? ¿Somos fieles a esa palabra? ¿Y cuesta difícil? Claro que sí, trabajo sí. Cuesta trabajo, uno dice, sí, yo soy fiel a su palabra, pero parece que de fuera a veces la fidelidad es solo leerla, o solo escucharla, oírla de pronto. Y nos toca, cuando nosotros leemos su palabra, nos empapamos de ella, necesitamos traerla al corazón y saber y tener esa certeza en qué puedo yo cambiar, qué debo hacer, cómo debo hacerlo. Porque a veces se queda solo en el conocimiento, pero no se queda dentro del corazón. Para nosotros podernos transformar, Él es que lo hace a través de su palabra, para nosotros poder cambiar, para nosotros poder decir sí, en ese sí de transformación, en ese sí que hoy quiero amar, hoy quiero perdonar. Pero sin antes yo quiero amarme y perdonarme dentro del corazón de Cristo Jesús. Esa palabra que debe transformar la vida. Esa palabra que se debe notar en una ejecución, en una acción y expresión durante toda la vida que es hoy, el diario vivir. Y a eso a veces se nos olvida. Nos manda a perdonar, pero ese perdón queda perdido. Nos manda a sonreír, a tener esperanza y cualquier problema nos vuelve nada. Nos manda esa palabra de vida para poder comprender, escuchar. Pero se me pasa esa escucha y esa entrega. Entonces es como si yo leyera la palabra, pero en el diario vivir, ya en la ejecución, se me olvida ejecutarla. Queda solamente de pronto, no sé, en la memoria, no sé, o como conocimiento, pero no queda realmente en el corazón. Y cuando no queda en el corazón, ¿cuánto nos lleva el pecado a ser esclavos? Dice allí, el pecado es esclavitud. Nos lleva a una esclavitud total. Y nos acostumbramos tanto al pecado. Nos acostumbramos demasiado. Y yo no sé, yo creo que como que nos acostumbramos, ¿cierto? A veces nos acostumbramos, así hagamos la oración. Hay que seguirla haciendo igual, ¿no? No vamos a decir que sí, como no he cambiado, entonces ¿para qué orar? Nos sigamos orando, pero necesitamos sacudirnos ante esa verdad de su palabra que nos quiere transformar, que es esa riqueza en esa vida interior. A través de ese sí, como nosotros esa palabra y en esa disposición, si yo no estoy dispuesta en esa disposición, necesito a María para esa disposición, con ese sí, que es de humildad, sencillez, paciencia, prudencia, qué lindo. Y ese sí, recordemos que rasga mi corazón para poder recibir que la gracia y su Santo Espíritu, la gracia de mi amado Jesús. Sin eso, qué difícil es poder escuchar su palabra. Y para poderla escuchar necesito reconocer, identificar, reconocer y entregar mi pecado, mi dolor, en ese verdadero arrepentimiento. Necesito entregarlo. Para que pueda quedar toda la fuerza de Cristo Jesús en mí, su Santo Espíritu que arde dentro de mí. ¡Qué belleza! Para poder entender esa palabra de amor, poderla digerir, poderla penetrar dentro de mí. Y cuando penetra en mí, cuando se hace vida en mí, en esa vida interior, en el diario vivir voy a ejecutar esa palabra. Ahí es donde está esa verdad que es amar, esa verdad que es perdonar, esa verdad que es Cristo Jesús en mí, que es la verdad, el camino, la vida. Qué lindo. Poder nosotros decir, sí Señor, aquí estoy, qué bello. Necesito correr a perdonar, a que me perdonen, a pedir perdón, a amar, a sonreír, a tener esa esperanza, a comprender. Y poder identificar y poder reconocer el mal. Es que, mira, a veces nosotros vemos el mal algo tan normal que así nos toca defendernos hoy.
Y vivimos en esa agonía, en esa desesperanza. ¿Cómo no identificar que la agonía, la desesperanza, la rabia, el rencor, el mal genio, la gritería, el estar condenando, criticando, manoteando, cuántas cosas? Eso es el mal. Me lleva a más profundidad, a esclavizarme más del mal, porque más me da rabia y más condeno, a llevarme a un libertinaje total, a unos vicios totales, sí, a una lujuria total. Y me lleva y me consume más y más, la misma rabia, el mismo desasosiego, la misma incomprensión. Y nos lleva a esto, que nos quedamos hundidos en el mal. Y quedarme hundido en el mal que produce tanto dolor, que me aparta tanto de la esperanza, de la fe, de la alegría. Me aparta tanto que resulto siendo esclavo de todo ese dolor. Y eso me envuelve. Y caigo en esa ansiedad, en ese desespero, en ese miedo, en ese aburrimiento, en esa depresión, en esa angustia. Me consume de verdad. A veces como que no veo esperanza, no veo nada y me da miedo, me da terror. ¿Qué hago? Y llegan más problemas y me consumo en más terror, en más miedo, en más angustia, que esto no va a salir. Y quiero salir por mis fuerzas adelante, pero es que solo yo no puedo, solita no puedo. Porque quiero salir adelante y el mal me absorbe. Quiero salir adelante y quiero que me paguen bien porque me contesté bien. Y quiero salir adelante porque yo hice buena cara, pues usted me tiene que hacer buena cara. Salgo adelante como sea, me tiene que salir bien, o si no, eso me consume aún más y más dolor, porque siempre quiero una retribución como sea. O si no, condeno más mentiras, más rabia, más envidia, más desespero. Si no me salen las cosas, como manoteo, de verdad. Veámonos de verdad de corazón hoy, pero dentro del corazón de Cristo Jesús. Por eso la entrega en oración es vital. Necesitamos hacerlo, si no nos quedamos cortos. Entonces, ¿cómo ser fiel a Dios para conocer la verdad si mi corazón no está dispuesto a una entrega total para poder serle fiel a Dios? ¿Sí? ¿Cómo hacerlo? No podemos. Esa fidelidad total. Esa fidelidad que la misma primera lectura, que me parece hermosa, que es de la profecía de Daniel, como el rey Nabucodonosor manda a estos tres hombres, a Sidrat, a Misac y Abednego, cómo los manda a un horno porque no adoran al rey que tienen, el Dios que tienen. Cómo los meten ahí y cómo estos hombres caminan. Y miren que esa fidelidad, en medio del fuego, en medio del peligro, en medio de todo, caminan, cantan, alaban al Señor. Entonces, ¿cómo lo estoy haciendo y cómo me estoy preparando? Porque la fidelidad en Dios Padre, en ese Cristo Jesús, esa fidelidad me llega a que en medio de la tribulación y en medio de todas las acechanzas y en medio de todos los problemas, ¿cómo yo puedo alabar al Señor con esa certeza que para Dios nada es imposible? Porque el creer en Cristo Jesús, en esa entrega de amarme dentro de Él, perdonarme dentro de Él, para que quede ese amor inquebrantable más fuerte dentro de mí, ese Cristo Jesús dentro de mí, en esos sacramentos profundos, cómo la palabra de vida arde en mí. Y me lleva a ¿qué? A serle fiel a Cristo Jesús, a Dios Padre de amor. Y en esa fidelidad, ¿cómo es? Corresponderle como con esa fe, con esa esperanza. Corresponderle como amando, perdonando, pero no lo puedo hacer sola. Por eso la importancia de tener esa fidelidad a Cristo Jesús, esa fidelidad a Dios Padre de amor, es tenerlo dentro de mí. Descubrir ese Dios Padre, claro que sí, dentro de mí, y poderlo dar a los demás, siendo uno chiquitico, porque el grande es Él, la gloria para Dios. Como en medio de la adversidad se alaba al Señor. Como en medio de la adversidad y del problema me duele, claro, pero me levanto. Bendito Dios, vamos para adelante. Donde el Espíritu de Dios queda dentro de mí, porque está ese Cristo Jesús vivo dentro, esa común unión, hermoso, ¿cierto? Esa Eucaristía viva dentro. ¿Cómo me lleva a tener respuestas sabias en los problemas? Sabiduría, entendimiento, discernimiento. ¿Cómo me lleva a desenvolverme en los problemas? Pese al dolor me levanto firme. Qué chévere. Y eso me lleva a una libertad interior impresionantemente maravillosa. Porque es que la libertad en el mundo la llamamos, esa es la libertad de hacer lo que yo quiera, lo que a mí se me dé la regalada gana. Y la llamamos libertad, y resulta que el demonio es bien astuto.
me llama y me convence que yo soy libre y puedo hacer lo que a mí se me dé la regalada voluntad o gana. Y empezamos nosotros a consumirnos en el pecado. Entonces llamamos libertad consumiéndonos en el pecado, en la falta, en el dolor, en la angustia, en la rabia, en el desespero. Y creemos que yo tengo derecho a estarlo. Ole, espérate. Yo tengo derecho a coger un martillo y machucarme. Yo tengo derecho a maltratar. No, yo necesito ser conscientes que el pecado me lleva a la esclavitud. Y en el mundo le llamamos al pecado libertad. Y para una verdadera libertad necesito desde el amanecer una liberación total, una entrega total a Cristo Jesús de nuestro pecado, de mi dolor. Es la forma perfecta para entregarme a Él. Yo soy tuya, Señor, claro, me consagro a ti, me entrego a ti, pero ese entregar es identificar, reconocer y entregarle todo lo mío, mi dolor, mi pecado, todo a Él. Y así me estoy perdonando en Él, y me está amando y me amo dentro de Él. Y en esa libertad, en esa liberación total, en esa sanación, mi camino va a ser de verdadera libertad. Porque la libertad verdadera que proviene de la verdad de Cristo Jesús me lleva a amar, a perdonar, pero con el corazón de Él uno solo, a comprender, a escuchar, a no juzgar, a no condenar. No. Maltratamos tanto y no nos damos cuenta. Entonces mira estos puntos tan divinos. ¿Estoy viviendo realmente en Dios? ¿Lo estoy haciendo en esa fidelidad? ¿Estoy despertando y que realmente nosotros no estamos conociendo la verdad? Porque es que entramos a ser manipulados, no iluminados. Entonces fíjense bien que la fidelidad en Cristo Jesús, reconocer que soy pecador, claro que sí. Caemos, nos levantamos, pero le entregamos todo a Cristo Jesús desde el amanecer. Con la confianza plena en el que para Dios nada es imposible, que hoy me levanto firme, que necesito sentirte más, saber más de ti, creerte más. En esa Eucaristía viva, en esa palabra que arde en mí y emprender este camino precioso, en esa luz tan grande que es Cristo Jesús en ti y en mí, en esa palabra de vida que arde en mí. Entonces voy a ¿qué? Hacer esa luz para el hermano que tanto sufre y poderle ayudar. A ese hermano que tanto persiga, a ese hermano que tanto ofende, ese hermano, allí es donde yo soy esa luz grande que es la de Cristo Jesús, comprendiendo, amando, perdonando. O queremos ser esclavos del pecado donde somos manipuladores total. Manipulamos y no nos damos cuenta. ¿En serio? Entonces, si conocemos la verdad, conocemos al Dios de verdad, de amor, qué bello. Entonces, el pecado que es fuente de esclavitud nos cierra tanto el corazón. Y ese pecado es la raíz de tantas cadenas humanas. Tanto que hablamos a veces de cadenas. Cadenas que nosotros le damos tanta importancia a esas cadenas, pero para la importancia para permanecer en las cadenas y tener uno cómo justificarlas. Es que mi familia viene así de generación en generación. Yo porque mi tatarabuelo era así, yo también lo soy. Entonces seguimos nosotros esas cadenas y la cadena del pecado tiene esa cadena terrible que me quiere convencer y dar a convencer que es que yo tengo que salir así. No, yo puedo levantarme. Puedo decirle, sí Señor, aquí estoy, hoy me levanto, ¿qué tal? Cojan oficio. Yo soy de Cristo Jesús, yo soy de Dios Padre Amor y me levanto con un sí profundo y lo pronuncio. Dejo tanta pereza y flojera. Y recibiendo su gracia y su Santo Espíritu, voy para acá, voy a coger un cuaderno, un lápiz, voy a escribir, identificar, reconocer y entregar. Ese dolor que tengo, ese pecado, puedo descubrirlo, claro que sí, pero solo con su gracia y su Santo Espíritu. Y con nuestra Madre del Cielo que me da la humildad, de lo contrario es difícil. Se tapa el pecado. No, yo no soy de mal, no, yo no le hice mala cara, no, yo no, ¿qué tal? No, yo no. Justificamos todo y le damos más valor a la cadena del pecado. Pero no le damos valor de verdad que podemos decirlo desde el amanecer, porque mi diario vivir hoy tiene que ser un propósito claro. Pero no existe un propósito claro de verdad que venga a una libertad total si yo no me he liberado desde el amanecer. Por eso los sacramentos tienen sentido. Esto es precioso. Hagámoslo de corazón. Cuánto egoísmo, esas cadenas humanas de egoísmo, esa esclavitud, esa codicia, prisioneros de tanto dinero, de ese poder, la gula, no nos encadenamos tanto.
en ese consumo total, el orgullo, en ese rencor que nos mantiene en un resentimiento total, la envidia, nos lleva a sufrir tanto los triunfos de los demás. Entonces, tanta ira, tanta lujuria, tanta cosa, esas pasiones, esos pecados que hablamos, pecados capitales, esa tragedia, tanta tragedia, violencia, guerra, injusticia, división. Ese cerramiento de mi corazón, esa dureza que nos impide esa misión total a la que debemos tener, que nos encargó nuestro amado Jesús. Entonces, levantémonos en victoria. No seamos más esclavos de tanta codicia, orgullo, tanta cosa, Dios mío. Donde se halla la libertad en el mundo es donde está el pecado. Es esa esclavitud total. Entonces, yo soy libre de hacer lo que se me da la regalada gana. Voluntad, lo decíamos. Despertémonos a eso. Y lo cruel es que en esa libertad que yo estoy promulgando, que es la del mundo, que me lleva a esa esclavitud, le echamos la culpa a los demás. Le echamos la culpa porque es mejor justificarle echándole la culpa a los demás, a las cadenas que yo mismo me estoy armando de la familia, o de donde esté, o donde vivo. Entonces, despertémonos hoy, a serle fieles a Cristo Jesús, a Dios Padre de amor, seamos fieles, esa fidelidad. Y en la fidelidad que está una entrega total, y la entrega que se me note. Con ese sí, por eso no podemos dejar de pronunciar el sí en serio. Ese sí desgarrador, ese sí que arranca, que rasga, ese sí que claro que sí, porque ese sí me lleva a recibir la gracia del Señor y su Santo Espíritu para poder identificar el mal que hay en mí, claro, esa esclavitud que tengo dentro, en vicios, en cuantas cosas, poderlo entregárselo a Cristo Jesús. Por eso resaltamos tanto los sacramentos y en los sacramentos, ¿cómo podemos ser fieles? No podemos. Necesitamos, y nos regala este amanecer, ese día para poder decir sí, podernos entregar totalmente a Cristo Jesús, amarme dentro de Él, perdonarme, qué lindo. Hagámoslo de corazón. Y así, recordemos que quedamos desocupaditos y el amor inquebrantable del Padre se invade más en mí, ese Cristo Jesús en mí, que estoy preparada con ese Espíritu de Dios, esa gracia aún más para escuchar su palabra, ese mensaje de amor que arde todo mi ser. Y en esa Eucaristía, en ese milagro de amor, qué lindo tenerlo dentro de mí, para poder emprender un camino de libertad real, pero que proviene de Cristo Jesús, que proviene de ese Dios Padre de amor. Esa es la fidelidad. Encontrarme con el mal, claro que sí, pero apartarme de él. ¿Pero para qué? Para hacer el bien, pero bien hecho. Y apartarme de él, ¿qué es? Seguirme amándome, perdonándome, para poder perdonar al hermano, para poder abrazar, comprender, escuchar y apartarme de tanta miseria, de tanta esclavitud, de tanto miedo, de tanta agonía, de tanta ansiedad, de tanto desespero, aburrimiento, que me lleva a enredarme tanto en los mismos problemas que vivo, porque es que eso es. Entonces, en esa ejecución de los problemas, ¿cómo lo voy a resolver hoy? ¿Con esclavitud en el pecado? ¿En esa libertad que llamamos libertad y esta hizo más bien esclavo del dolor? ¿O en la verdadera libertad que me lleva a Cristo Jesús a través de mi liberación desde el amanecer? Por eso necesito caminar con María, con nuestra Madre. Humildad, sencillez, paciencia, prudencia, perseverancia, para poder llegar a esa entrega total de amor recibiendo su gracia y su Santo Espíritu, para poder emprender ese camino realmente de fidelidad a Dios. Que en medio del problema, alabo a Dios Padre de amor, porque para Dios nada es imposible. ¿Qué le queremos pedir a nuestro amado Jesús? ¿Qué queremos entregarle a Cristo Jesús? Porque es que necesitamos ser libres totalmente en el corazón de Cristo Jesús, porque el pecado nos impide amar y es la peor esclavitud que hay.
Gracias, Señor, por estos momentos tan hermosos. Gracias porque la gloria es solo para ti. Gracias porque estás llegando a cada hogar, ese esposo, esa esposa, porque los estás bendiciendo más, porque tendrán tu bendición sacramental inmensa. Gracias, Señor. Gracias porque está renovándolos, Señor. Está bendiciendo esos hijos, Señor. Gracias, despertándolos firmes, que no nos asustemos ante la adversidad. Gracias, Señor, en esa fidelidad. Gracias, Señor, porque estás levantando ese esposo de pronto alejado de la casa. Gracias, Señor, porque tú lo haces todo y la gloria para ti. En esa esperanza viva nos mantenemos, siendo chiquiticos, que podamos crecer más en la fe. Gracias, Señor, porque ese problema tan difícil de resolver está en tus manos y en tu sagrado corazón. Y entre tanto amamos, pero con tu amor, sintiéndote más. Gracias, Señor, porque sé que esa hija ya no volverá a contestar mal. Y Dios verá, Señor, todo en ti, Señor. Y entre tanto, déjame amar y perdonar con todo de ti, Señor, que es esta alegría anunciando tu palabra. Gracias porque estás pasando por ese quirófano, Señor. Porque estás bendiciendo las manos de cada médico, Señor. Porque sigues bendiciendo, Señor, a ese pequeñito, ese adulto, ese hermano nuestro, Señor. Gracias. Porque estás pasando por cada enfermo, dándole vida, Señor. Esas ganas de vivir, para amar, para perdonar, para tener misericordia. Gracias, Señor. Bendito seas y serte fiel, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Gracias, Señor. Gracias, Madre de amor, porque caminamos contigo, mamita. Porque tú nos llevas a mi amado Jesús más y más. Y tú, mi amado Jesús, gracias porque nos llevas a conocer más a nuestro Padre, a ser fieles. Bendito seas en un amor total que eres tú en cada corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.